Las calles de Teherán están ardiendo, una multitud enorme se ha lanzado a cada avenida, a cada plaza, pero no son los opositores históricos del régimen, son sus propios defensores, y la rabia que llevan no apunta a Israel, no apunta a Washington, apunta a Teherán, apunta al propio palacio, porque a los ojos de millones de partidarios, quienes gobiernan Irán cometieron un pecado imperdonable, se rindieron, al menos así lo ven ellos. Un régimen que durante 47 años repitió que jamás retrocedería, retrocedió con una sola publicación. Desde entonces, los políticos se apuñalan por la espalda, el ejército llama traidores a los negociadores, los ayatolás temen que la Guardia Revolucionaria haya tomado el estado por completo, y la información que se filtra es peor que cualquier rumor. Irán ya no está gobernado por un presidente electo, lo dirige un comité de 3 hombres, todos del núcleo duro de la Guardia. 17 de abril, el ministro de Asuntos Exteriores, Arachi, publica en X: queda plenamente restablecido el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Hormuz, y el país estalla por dentro. Hormuz era la última carta sobre la mesa de Irán. Mientras el estrecho siguiera cerrado, el petróleo se disparaba, el crudo caro presionaba a Trump, y esa presión le daba a Irán algo de voz en la mesa. Arachi quemó esa carta con un tweet, sin acuerdo, sin garantía, sin contrapartida. La respuesta de Trump empeoró todo, declaró que el bloqueo continuaba, no importa lo que haga Irán. Ese mismo día soltó otra bomba: hemos llegado a un acuerdo de que no seguirán con el enriquecimiento. No importaba si era verdad, importaba que la mitad del régimen lo leyó como mentira o como traición, y entró en shock. Resultado: Irán entregó su única moneda de cambio y no obtuvo nada. El bloqueo sigue, la economía se hunde, ningún acuerdo de paz a la vista. Y para millones de partidarios, eso solo tiene un nombre: rendición. A partir de ahí, Irán cae en una guerra civil de 3 frentes, y están todos contra todos. Primer frente, la Guardia Revolucionaria contra el gobierno. La Guardia siempre desconfió del ala diplomática. Los medios vinculados al alto mando llaman a Arachi traidor, diplomático del JCPOA, el arquitecto del acuerdo de Obama en 2015. Un analista de línea dura en la TV estatal dijo sin rodeos que Arachi fue demasiado flexible al negociar recortes de apoyo a Hezbollah. Desde el tweet, desapareció, no habla, no aparece. Segundo frente, los mulás y el parlamento contra el liderazgo. El diputado Mortes Mahmoud fue directo: si no fuera por la condición de guerra, ya habría sido forzado a renunciar. Acusó a Arachi de declaraciones que calmaron el mercado de petróleo en momentos críticos para el régimen. El ala más radical del parlamento declaró que las 10 exigencias del líder son innegociables y que Hezbollah y los hutíes jamás serían abandonados. Pero la ira de los clérigos no se detiene en los diplomáticos, apunta a la propia Guardia, porque mientras la Guardia toma el control de facto, los religiosos pierden su razón de existir. Si un comité militar gobierna sin los mulás, la parte teo de la teocracia se vuelve fachada, y los ayatolás quedan atrapados en el medio, sin poder y sin poder hacer oposición. El exministro de Cultura, el ayatolá Reza Moghadassi, leyó la jugada de otra forma: si el Consejo Supremo de Seguridad Nacional calla en momentos sensibles, perdemos la guerra psicológica. Él mismo admitió que Irán estaba perdiendo no solo la guerra militar, sino la guerra de narrativa. Este es un tema que los algoritmos tumban. Las redes lo tratan como sensible, pero la verdad se sigue contando con datos. Sin trucos de clic, solo hechos. Tercer frente, las calles contra todos. Y este es el más peligroso, porque quien está en la calle no es enemigo del régimen, es su base. Gente que durante años creyó en el nunca daremos un paso atrás. Mandaron a sus hijos al frente, aguantaron sanciones, aceptaron todo como precio por enfrentar al gran Satán, y ahora ven que quienes nunca pagaron ese precio están retrocediendo. Y existe una cuarta capa que alimenta esta guerra de 3 frentes: el día a día convertido en infierno. Llevan 6 semanas de bloqueo estadounidense destrozando la vida en Irán, cortes de energía de hasta 12 horas diarias, filas para combustible que se extienden kilómetros. El precio de los alimentos subió más del 40%. Faltan medicinas en los hospitales, tratamientos de cáncer detenidos, enfermos crónicos sin medicación, cajeros vacíos, pequeños comercios cerrando, familias que no pueden enviar a sus hijos a la escuela porque no hay combustible para el transporte. Dicen que el presidente Pezeshkian advirtió a los comandantes de la Guardia: si no hay alto el fuego, la economía colapsa por completo en 3 o 4 semanas. Y el iraní común
común se pregunta, ¿por qué estamos pagando esta cuenta? Durante años el régimen vendió la economía de resistencia, que serían autosuficientes, que no necesitaban a Occidente. El bloqueo demostró que era un cuento de hadas. Funcionó como eslogan. En la cocina, en la farmacia y en el tanque de gasolina, el eslogan no llena estómagos. En el presupuesto de 2026 a 2027, la participación del petróleo en los ingresos cayó del 32% al 5%, el nivel más bajo desde los años 60. Para compensar, los impuestos subieron más del 60%. El Estado recortó obligaciones en dólares y pasó a subsidios directos en real. Los economistas lo llaman financiación inflacionaria. Traducción: el Estado está metiendo la mano en el bolsillo de su propio pueblo. El impacto de la rendición en abril de 2026 no fue el inicio, fue el golpe final a un cuerpo ya débil. Las raíces de la revuelta son viejas. En la última semana de diciembre de 2025, el rial iraní tocó fondo contra el dólar. Llegó a 1,5 millones por dólar. Fue el mayor levantamiento desde la revolución de 1979. Más de 200 ciudades, las 31 provincias, millones en las calles. Y los gritos eran distintos. Muerte al dictador, apuntando directo al líder supremo. El régimen respondió con balas. El 8 y 9 de enero, las fuerzas de seguridad abrieron fuego y mataron a miles. Bajo las protestas, un colapso estructural de años. El Atlantic Council advierte que Irán se acerca al día cero del agua, cuando los sistemas simplemente dejan de funcionar. Grietas en las mezquitas históricas de Isfahán, suelo hundiéndose 30 centímetros por año en Teherán, récord mundial. En el suroeste, el agua ya no sale del grifo, solo llega en camiones cisterna. Los cortes de electricidad ya no son solo en verano, 12 horas a oscuras en pleno invierno, fábricas cerrando, producción detenida, desempleo disparado. Y los manifestantes dicen, hablar de problema técnico es mentira. Durante décadas, el régimen desvió recursos a Hezbollah, a los hutíes y al programa nuclear en lugar de invertir en agua y energía. En el levantamiento de enero apareció otro factor, el fantasma del Shah. Informes de la Cámara de los Comunes señalan voces pidiendo el regreso de la monarquía, citando a Reza Pahlaví. Eso sacude el pilar de la revolución de 1979, porque el régimen nació derrocando al Shah. 47 años después, parte de la calle dice: queremos de vuelta lo que fue derrocado. Cuando eso pasa, la legitimidad del sistema se quiebra. Ahora, la acusación de rendición de abril cayó sobre toda esa rabia acumulada. El ciudadano no tiene un solo problema. Primero le cortaron el agua, después la luz, después el dinero se volvió polvo, y ahora vio que todo en lo que creía era mentira. El régimen dijo, resistiremos las sanciones, y no resistió. Dijo, seremos autosuficientes, y no lo fue. Dijo, nunca nos rendiremos, y se rindió. Hambre más engaño. Esa combinación rompe un vínculo de 43 años. Todavía hay banderas en la calle, pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de la bandera? Hay otra capa que paraliza todo, el vacío de poder. El líder supremo, Mojtaba Khamenei, fue elegido hace más de un mes, 35 días sin una imagen, sin una voz. Dicen que está herido, solo comunicados escritos, leídos por otra persona. Y en ese vacío, quien manda de facto es un comité de 3 de la guardia. Bahajidi, comandante en jefe del IRGC y líder de facto. Sol Kader, secretario del Consejo de Seguridad Nacional que el presidente fue obligado a nombrar bajo presión, y Mohsen Rezazei, comandante fundador del IRGC, ahora asesor militar. Ninguno electo, ningún clérigo. Los tres crecieron en una era donde no negociar era doctrina. Rezazei le escribió a Khamenei en 1988 que la resolución de la ONU no debía aceptarse. Khamenei la aceptó y lo llamó beber el cáliz envenenado, solo que en 2026 no existe un líder supremo que obligue a Bahadi a beber el cáliz. El presidente Pezeshkian fue neutralizado, ni elige su propio gabinete. Bahadi bloquea nombramientos. En marzo, Pezeshkian pidió disculpas a los países del Golfo y el IRGC lo desmintió en horas. Señal clara del desequilibrio entre lo civil y lo militar. Foreign Policy lo dejó claro. Irán entró en una era postclerical.
El aparato de seguridad ya no es intermediario, gobierna directo. La parte islámica de la República Islámica se volvió fachada, y cuando le quitas la religión a una teocracia, queda una dictadura militar. Ese era el mayor miedo de los mulás. Si un comité militar gobierna sin los clérigos, los mulás no mandan y no pueden hacer oposición, quedan atrapados en el medio. Cuando Khomeini murió en 1989, en horas armaron una transición funcional entre lo religioso y lo civil. Rafsanjani y el nuevo líder Khamenei sostuvieron el golpe. En 2026, esa estructura no existe. En su lugar, 3 hombres que nadie eligió con legitimidad que viene solo del fusil. Eso asusta hasta a los aliados. China compra petróleo, pero ¿cómo negociar si nadie sabe quién decide? Rusia vendió drones Shahed, pero no sabe quién va a pagar. Y cuando se sienta a la mesa, no sabe quién está enfrente, y está el lado más oscuro. El régimen vive diciendo que el pueblo nos apoya. El 22 de Bahman, 11 de febrero, hicieron los actos de aniversario de la revolución, pero documentos muestran que el régimen amenazó a familias de presos de las protestas de enero. Vayan al acto o la pena de su pariente aumenta. Esa es la prueba de cómo llenan los actos de apoyo. Hay gente con bandera en la mano, no por convicción, sino para salvar a quien ama. El régimen usó otra arma para ocultar la realidad: deepfakes. Distribuyó imágenes falsas diciendo que los videos de los manifestantes eran IA. Alam al-Hoda, líder de las oraciones del viernes en Mashhad, dijo que todo lo que venía de las calles era generado por inteligencia artificial. Cuando no pudo ocultar la verdad, declaró que la verdad era falsa. Vimos eso en Damasco hace 1 año y medio. Decenas de miles en las calles con Assad. Banderas, gritos, demostración de fuerza. Cuando Assad huyó, se evaporó en una noche. En la Unión Soviética, los congresos eran puro aplauso, pero quien aplaudía ya no creía. En los últimos años del Shah, el ejército desfilaba impecable, hasta el día en que se negó a disparar. Si un régimen lleva partidarios a un acto bajo amenaza de ejecución, si usa IA para negar una masacre, lo que sostiene a ese régimen es solo el miedo, y el miedo solo funciona cuando quien asusta parece fuerte. El régimen de Irán no parece fuerte ahora. Visto desde fuera, Irán está perdiendo una guerra. Pero la destrucción real viene de dentro. Un comité militar de 3 asumió el Estado en la práctica. El presidente no elige ni ministro. Los mulás ven una teocracia de 47 años convertirse en dictadura militar. Parlamentarios piden la cabeza de sus propios diplomáticos. Y la base del régimen tiene hambre y se siente engañada. En casas sin luz, hospitales sin medicina, cajeros vacíos. Ven derrumbarse todo en lo que creyeron. En la historia, los regímenes no caen de fuera hacia adentro, caen de dentro hacia afuera. La Unión Soviética no cayó por misiles, cayó por la desconfianza de sus propios burócratas. El Shah tenía el ejército más moderno. Cuando ese ejército no disparó, se acabó. Assad no cayó por bombas, cayó por el silencio de sus propios generales. Uno de los puntos que empujó a Irán a esta rendición y guerra civil fue el colapso sistémico de marzo. El día 29, un apagón rompió el escudo intocable de Teherán que el régimen construyó por años. Plantó desconfianza entre la élite y el mando. Cuando la capital queda a oscuras, la cadena de mando del IRGC entra en pánico. Operaciones más allá de Teherán, con ataques a figuras como Hassan Sadegh en Isfahán, generan paranoia de topos dentro del sistema. Sin saber de dónde se filtran datos, los comandantes empiezan a desconfiar de sus propias unidades. Sospechas de colaboración con el Mossad o con la coalición traban la comunicación. Donde el miedo reemplaza la coordinación, la velocidad de reacción del ejército y de la guardia se desploma. En vez de unirse contra un enemigo externo, una estructura corroída por conflicto interno y rumores de ejecución empieza a autodestruirse sin necesidad de un tiro de fuera. Irán está en ese umbral ahora. Guerra civil de 3 frentes. Una junta militar ocupando el vacío. Economía en colapso. Su propia base en rebelión. ¿Un régimen aguanta todo eso al mismo tiempo? ¿O la historia va a repetir la lección? Régimen podrido por dentro cae con un golpe final. Y tal vez la pregunta más cortante sea esta. Trump podría haber disparado un misil y unido a Irán. La amenaza externa cierra la grieta interna. En cambio, soltó una frase y vio a Irán dividirse solo. El arma más barata de la historia de la guerra. El apagón del 29 de marzo no fue técnico, fue estratégico.
Cortaron la energía de los centros de mando, de los radares, de las redes cifradas. Por 6 horas, Teherán fue una ciudad ciega, y en esas 6 horas, alguien entró, alguien salió, alguien habló. Cuando la luz volvió, 3 coroneles estaban muertos en sus casas, sin disparo, sin veneno, solo muertos. El mensaje era claro: podemos llegar hasta tu cama. Desde ese día, ningún alto mando duerme en el mismo lugar 2 noches seguidas. Bahadi cambió de búnker 14 veces en un mes. Sol-Kader no usa el mismo carro. Rezaei despide a su equipo de seguridad cada semana. Porque el problema ya no es Israel, es el hombre al lado. El topo puede ser tu chofer, tu guardaespaldas, tu hijo. La economía ya no es economía, es supervivencia. El Banco Central imprimió tanto rial que el papel vale más que el dinero. $1 en la calle cuesta 2,4 millones. Un médico gana $80 al mes. Un litro de aceite, $3. La cuenta no cierra. Por eso la gente vende riñones. Por eso la gente cruza a Irak a pie. Por eso la gente prefiere la cárcel. Porque ahí al menos come. Los Basij, la milicia voluntaria del régimen, están quebrados. Antes recibían paga, moto, estatus. Hoy reciben una bolsa de arroz y la orden de reprimir a su vecino. Y muchos se niegan. En Tabriz, un pelotón entero bajó las armas cuando vio a sus madres en la protesta. El comandante gritó: disparen. Nadie disparó. Al día siguiente, el comandante apareció colgado en un puente, sin autor, sin investigación. Y mientras todo se desmorona, Mojtaba Khamenei sigue sin aparecer. Los comunicados llevan su sello, pero la firma es digital. La voz en la radio es de un locutor. Los pocos que lo vieron dicen que está en coma, conectado a máquinas en un hospital militar bajo tierra. Si muere, no hay sucesor claro. La asamblea de expertos está dividida. La mitad apoya a un clérigo de Qom que la guardia no acepta. La otra mitad apoya a Bahadi, que los clérigos llaman carnicero. Sin líder, sin dinero, sin agua y sin miedo. Esa es la fórmula exacta de una caída. Trump lo sabe, por eso no ataca, porque cada día que pasa, el régimen se entierra un poco más. Cada tweet que lanza es una pala, cada sanción que mantiene es un clavo, y cada silencio de Mojtaba es una firma en el certificado de defunción. Gracias por ver Crónica Militar. Si te gustó, suscríbete al canal y deja el like para apoyar. También activamos las membresías. Si quieres sumarte y apoyar el proyecto, tienes el super chat y el botón de unirte. Gracias. Y cuando la noche cae sobre Teherán, ya no hay diferencia entre el toque de queda oficial y el toque de queda del miedo. Las calles se vacían a las 7, no porque el régimen lo ordene, sino porque nadie quiere ser el próximo nombre en un comunicado que nadie va a leer. Los francotiradores de la guardia ya no apuntan desde los techos. Ahora apuntan desde las sombras, desde carros sin placa, desde ventanas apagadas, porque el enemigo ya no es el manifestante con la piedra, el enemigo es el coronel que duerme en el cuarto de al lado. Después del apagón del 29 de marzo, la confianza murió. Bahadi decretó que todas las comunicaciones entre comandantes pasaran por códigos nuevos, cambiados cada 12 horas. El problema es que nadie confía en quien entrega el código. En Kermanshah, un general recibió el código nuevo a las 3 de la mañana. A las 3:10, su convoy fue emboscado. 15 muertos. El código estaba limpio, el mensajero también. Entonces, ¿quién habló? Desde ese día, los generales graban sus propias órdenes en papel, queman después de leer y no usan radio. Volvieron a 1980. Sol-Kader intentó centralizar el mando. Creó una sala de guerra subterránea bajo la Universidad de Teherán. 3 pisos bajo tierra, puerta de acero de 1 metro, inhibidores de señal. Duró 11 días. En el día 12, un dron comercial, de esos que se compran en tienda, entró por el ducto de ventilación y filmó todo. El video apareció en un canal de Telegram antes de que la guardia pudiera derrumbar la puerta. No mostraron rostros, mostraron mapas, listas, horarios. Mostraron que el régimen está peleando contra sí mismo. Sol-Kader mandó sellar el búnker con concreto, enterró la sala con la gente adentro. Rezaei es el único que todavía sonríe en público. Da entrevistas diciendo que la República Islámica está más fuerte que nunca, pero sus ojos no mienten. En una grabación filtrada, se le escucha decir a un ayudante: si Mojtaba no despierta en 7 días, proclamamos la ley marcial y se acabó. 7 días pasaron. Mojtaba no despertó.
Y la ley marcial no vino, porque Rezaei sabe que si la proclama, la mitad de la guardia se amotina, porque ley marcial significa que él mandas. Y hay 3 hombres en esa sala que quieren mandar. Peshkian intentó una última jugada, grabó un video, sin barba, sin turbante, de camisa. Dijo, Irán necesita paz, Irán necesita pan, Irán necesita a su pueblo vivo. El video duró 42 minutos en Instagram, después la cuenta fue borrada, después la internet cayó en todo el país por 9 horas. Cuando volvió, el video había sido reemplazado por un deepfake donde Peshkian decía, apoyo total a la guardia, pero el daño estaba hecho. En Qom, seminaristas jóvenes compartieron el video real por Bluetooth. En Mashhad, lo pasaron de celular a celular en los bazares. El presidente sin poder habló, y por hablar, se convirtió en mártir sin morir. La economía de resistencia ahora es canibalismo. El Estado ya no cobra impuesto, confisca. En Isfahán, la guardia entró en una fábrica de cerámica y se llevó todo el stock. Para el esfuerzo de guerra, dijeron. El dueño preguntó, ¿qué guerra? Le respondieron con la culata del fusil. En Bandar Abbas requisaron barcos pesqueros porque el enemigo puede usarlos. Los pescadores ahora miran el mar vacío y entienden que el enemigo son ellos. El rial no es más moneda, es confesión de derrota. En el Bazar Ferdowsi, los cambistas ya no anuncian el dólar. Susurran, 2,7 millones hoy, mañana, quién sabe. Un jubilado quemó sus ahorros en la plaza, no por protesta, porque el papel sirve más para calentarse que para comprar pan. El fuego duró 3 minutos. La guardia lo apagó a patadas, pero el video ya estaba en el mundo. Y el agua es la nueva sangre. El río Sayandeh que cruzaba Isfahán hace 1000 años, ahora es una cicatriz de polvo. Los puentes históricos se sostienen sobre nada. Los agricultores de la región marcharon hasta la ciudad con palas vacías. Nos quitaron el río para dárselo a los militares, gritaban. La guardia respondió con cañones de agua. Irónico, usaron agua para dispersar a quien pedía agua. 3 murieron. No por el impacto, por sed. 3 días después, en la cárcel. Los Basij ya no son jóvenes fanáticos, son padres de familia obligados. Les prometieron un saco de arroz al mes, entregaron medio saco con gorgojos. Les dijeron que dispararan a agentes del Mossad, les apuntaron a sus primos. En Shiraz, una unidad entera desertó y se llevó las armas. Ahora protegen su barrio, no del régimen, del hambre, porque cuando la policía saquea mercados, alguien tiene que defender la panadería. China mira y calcula. El petróleo iraní llega, pero con 40% de descuento y pago en yuanes por adelantado. Un carguero fue rechazado en el puerto de Ningbo porque los papeles no tenían firma reconocida. Traducción: no saben quién manda en Teherán. Rusia mandó un comunicado frío. La estabilidad interna de Irán es asunto interno de Irán. Traducción: no vamos a morir por Bahadi. Sin los 2 gigantes, el régimen está solo con su fusil y su tumba. El 22 de Bahman fue el espejo. El régimen soltó presos comunes por un día y les dio banderas. Marchen o vuelven con cadena perpetua. Soltó estudiantes con procesos y les dijo: griten o no se gradúan. Aún así, las tomas aéreas muestran huecos. La Plaza Asadi, que en 2022 parecía un mar rojo, en 2026 parecía un lago seco con islas. Y las islas estaban en silencio, porque el miedo ya no grita, el miedo se calla. Trump juega sin jugar, cada semana suelta una frase. El pueblo iraní merece algo mejor. Los líderes de Irán no representan a su gente. La puerta sigue abierta, no ofrece nada, no promete nada, solo narra el colapso en tiempo real, y cada frase es un fósforo tirado en un país empapado de gasolina. Bahadi lo sabe, por eso quiere un enemigo externo. Ordenó a los hutíes lanzar misiles contra un petrolero vacío en el Golfo. La idea era culpar a EU y unir al país. El misil cayó 2 kilómetros antes. Los pescadores filmaron. El video mostró que el misil salió de una base del IRGC en la costa iraní. La operación bandera falsa se volvió bandera blanca, porque cuando tu propia gente desmonta tu mentira en 20 minutos, ya no tienes narrativa, tienes chiste. Rezaei propuso lo impensable: llamar a elecciones. Si elegimos un nuevo líder, recuperamos legitimidad, dijo. Bahadi se rió. ¿Y si elige Peshkian? ¿Y si elige a Reza Pahlavi?
Vamos a aceptar silencio, porque saben la respuesta. El pueblo vota con el estómago. Y el estómago vota contra ellos. Por eso el régimen ya no gobierna, administra el colapso, apaga incendios que él mismo prendió, reza para que Mojtaba abra los ojos, aunque sea para morir en cámara y volverse mártir, porque mártir une, divide, y ellos están divididos en 3, en 30 millones. La guerra civil de 3 frentes ya tiene ganador. El cuarto frente, el hambre. El hambre no tiene bandera, no tiene versículo, no tiene general. El hambre entra en casa de Basij y de Ayatolá, entra en cuartel y en mezquita, y cuando entra no sale hasta que alguien cae. Por eso no habrá invasión, no habrá bomba, habrá silencio. Un día la TV estatal no va a encender, la radio va a tocar música, y un coronel cualquiera va a decir: el comité renunció, sin tiro, sin tratado, solo cansancio. Y cuando pregunten qué derribó a la República Islámica, la respuesta no será Trump, no será Israel, no será el Mossad, será un tuit. Un tuit que mostró que el rey estaba desnudo, que la guardia estaba ciega y que el pueblo estaba harto. Esa es el arma más barata de la historia de la guerra y la más letal, porque no mata soldados, mata la mentira que los mantiene en fila, y cuando la mentira muere, el régimen muere con ella.